no hay. Y bueno, ya está aquí, ya tenemos, vámonos a nuestra siguiente entrevista con el periodista Manuel Hernández Borboya. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marta Olivia? Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Gracias, gracias. Bienvenido al canal de Julio Astillero y aquí a conversar con nosotros. Una de las preguntas, pero como sabemos, periodista continuamente actualizado. Primero, sé que el tema es otro, pero tú estás lleno, empapado en todo esto, Manuel. ¿A qué te suena que una jueza que dice defender las leyes le ordena a la presidenta casi, a ver, en este momento paras, dejas de hacer esto, eliminas lo que dice la Constitución, que ya fue votada una reforma judicial, que ya fue aprobada por congresos de los estados, aprobada por los senadores, aprobada por la Cámara de Diputados. ¿A qué te suena este momento político que estamos viviendo en México con un poder judicial que ahora empieza a hacer unas contramañaneras? Que bueno, hay libertad de expresión, pero qué padre, estás en paro y te están pagando tu sueldazo, que no es sueldito, ¿eh? No es aún los secretarios de los juzgados y muchos trabajadores siguen siendo la burocracia dorada en nuestro país. Sí, pues de alguna manera ha sido la constante del Poder Judicial desde que se anunció la posibilidad de una reforma. Hemos visto reiterados intentos golpistas provenientes sobre todo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Norma Piña, sus reuniones con Alito Moreno en temporada electoral, los intentos de imponer ahí en fast track a magistrados electorales previo a la calificación de la elección presidencial, y digamos, pues son algunos de los pataleos y de las resistencias que seguimos viendo después de que ya se aprobó la reforma. Yo por ahí advertí que pues esto iba a pasar, era inminente que a pesar de que se lograron los votos de una mayoría calificada en las dos cámaras para sacar adelante esta reforma, pues le iban a intentar tirar por donde fuera, ¿no? Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó revisar una impugnación que presentaron algunos juzgadores en los que a través de un artículo, la ley orgánica, pretenden revisarla con el fin de declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial. Y digamos, esto del amparo, pues es lo último que ha surgido, ¿no? Es increíble cómo el Poder Judicial, junto con algunos personajes de la derrotada oligarquía neoliberal que están impulsando a este poder como su último remanente o su último bastión dentro de las estructuras del Estado, pues están tratando de erigir a un poder judicial que esté por encima de los otros dos poderes, porque ahora muchos constitucionalistas, académicos y demás que están a favor del bloque opositor, pues ahora hablan como si el Poder Judicial no debiera tener contrapesos, a pesar de que entre muchos comentaristas conservadores hablan mucho de los contrapesos que debe de tener el Poder Ejecutivo, pero pareciera que para ellos el Poder Judicial debe estar por encima del Ejecutivo y del Legislativo, sin que estos dos poderes sean contrapeso del Poder Judicial, que es lo que se está intentando con la reforma. Están teniendo, me parece, una desastrosa operación política por los dirigentes del paro dentro del Poder Judicial y demás, empezando por Norma Piña y sus huestes, porque, digamos, están haciendo cada vez más evidente la urgencia precisamente de realizar una limpia profunda dentro de las estructuras del Poder Judicial, precisamente porque con estos mismos criterios tan forzados que están intentando tirar una reforma constitucional que tiene apoyo popular, que acaba de ser puesta a prueba en las elecciones, y a pesar de una diferencia tan contundente que se obtuvo en las elecciones presidenciales con Claudia Sheinbaum, el apoyo al Plan C, vemos estas resistencias tan grandes, y es de la misma manera en que han operado en el Poder Judicial durante varias décadas. Entonces me parece que más que avanzar
o ganar algunos adeptos entre la opinión pública, lo único que están haciendo es evidenciar el cochinero que traían desde hace décadas y la necesidad de cambiarlo, porque si hoy vemos a jueces que con leyes de amparo que no proceden de acuerdo a las mismas leyes de amparo, intentan tirar una reforma constitucional, pues esto se lo deja en evidencia cómo han operado y con qué criterios han juzgado muchos de estos jueces que no están definitivamente aptos para el puesto, sino que más bien están ahí por impulsar y como parte de apoyo de una red desarrollada por la derecha mexicana, por la derrotada oligarquía neoliberal, para que todos los casos fueran resueltos a favor de esta élite y no en beneficio de la ciudadanía, que es parte de lo que se trata de restablecer un poco algunos equilibrios dentro del Poder Judicial con la reforma que acaba de impulsar la 4T y que ya está publicada y todo. Sí, y sobre todo que me parece que muchos de ellos no aguantarían una pequeña auditoría a su actuación, porque se definiría hacia quiénes, ¿no? O sea, podemos especular desde afuera a quiénes han favorecido, pero tajantemente con datos y números, cuál ha sido su actuación. Me parece que va más allá de perder privilegios, de reconocerse complicidades con quienes han estado aliados durante décadas el Poder Judicial. Sí, de alguna manera desde que se implementó el modelo neoliberal en México a mediados de los 80s, pues hubo una serie de cambios en la estructura jurídica, en el marco jurídico de México, precisamente para favorecer a los inversionistas, a los grandes capitales en disputas judiciales, y eso es parte de lo que temen muchos y por eso han tratado de incentivar esta idea de que la reforma al Poder Judicial va a ahuyentar a los capitales extranjeros, que de hecho pues ya vimos también una operación la semana pasada por parte de Claudio Sheinbaum ahí con la Cámara de Comercio de Estados Unidos para tratar de aminorar estos rumores, estas versiones que tratan de generar una desestabilidad económica dentro del país con fines políticos, y digamos que muchos de estos juzgadores que ahora se las dan de independientes, pues realmente eran instrumentos del gran capital para tratar de imponer sus intereses por encima de los intereses de la gente. Por eso vimos que realmente el Poder Judicial ha hecho poco, por ejemplo, con la devastación minera que se ha dado durante toda la era neoliberal, con la apropiación y despojo de bienes comunales, precisamente de algunas industrias extractivas. Se dio lo mismo con la privatización de playas, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho muchos tribunales de los que va a haber que hacer limpia, pues tienen este matiz comercial, ¿no? Que fueron muchos de los jueces y magistrados con los cuales estuvieron boicoteando y bombardeando los grandes proyectos de infraestructura del sexenio de López Obrador. Entonces, digamos que esto explica gran parte de las resistencias que está habiendo entre las cúpulas empresariales, entre inversionistas extranjeros, porque era un poder judicial que le servía a ellos, pero no al grueso del pueblo mexicano, donde el acceso a la justicia y a los procedimientos judiciales, digamos, resueltos de manera más o menos imparcial, pues han sido una excepción más que una regla en este país, y llama la atención, pues cómo después de algo tan evidente y que se puso a prueba en las elecciones, con una diferencia de votos tan abultada entre el proyecto de la 4T y el bloque opositor, sigan queriendo imponer los intereses de una minoría en la que además, pues paradójicamente, pues el Poder Judicial está siendo juez y parte de una causa, lo cual pues es una aberración en cualquier curso de introducción al derecho. Pues lo primero que te comentarán algunos de los profesores, pues es que uno no puede ser juez y parte de una misma causa. Es decir, el Poder Judicial no puede alterar o impedir una reforma constitucional avalada por voto popular, que a final de cuentas el gran soberano en las repúblicas y en las democracias liberales, pues es el pueblo, como es el caso del pueblo de México, y que de alguna manera pues ahora pretenden imponer la voluntad de un grupo opositor a una reforma que les afecta y tratan de ser juez y parte en esa misma causa, lo cual es una aberración jurídica, pero digamos lo que nos ha mostrado estos últimos meses el Poder Judicial,
pues es que están dispuestos a legalizar cualquier aberración jurídica con tal de imponer sus intereses. Y eso es precisamente lo peligroso, y eso es precisamente por lo que se realizó la reforma al Poder Judicial, para que no se siguieran dando estas prácticas abiertamente corruptas, abiertamente con intereses y con sesgos políticos, que no se utilicen de esa manera los aparatos de justicia, sino que haya una limpia y que de alguna manera se puedan restablecer mejor los equilibrios acordes a los nuevos tiempos y al nuevo régimen que se está tratando de consolidar en México. Claro, y respecto a esto, hablando de justicia, hablando de cuestiones irregulares, a mí me sorprende mucho que ahora que se terminó esta audiencia de los Guzmán López, pues nadie esté hablando de que claramente es un pacto de los Estados Unidos con el cártel de Sinaloa. Y esto parece no escandalizar a nadie, Manuel. Sí, esto es tremendo, o sea, digamos, a mi manera de entender las cosas y yo de lo que he podido estudiar durante algunos años el tema del narcotráfico, me queda claro que lo que nos han contado sobre el narcotráfico en México no existe. La manera en que funcionan los cárteles de la droga realmente no corresponde toda la propaganda que se ha librado desde la declaratoria de guerra contra las drogas de Nixon en el 72. Realmente pues no corresponde a la realidad. Se nos ha vendido como si los grandes capos de la droga fueran quienes realmente manejan el negocio, cuando hay todavía muchos otros poderes por encima, y uno de ellos, el más evidente, pues son las agencias estadounidenses que han administrado a su conveniencia la violencia y han gestionado durante décadas a los cárteles de la droga a su entera conveniencia, ¿no? Desde cómo se construyó y cómo se volvieron transnacionales los grandes cárteles de la droga, por ejemplo, el cártel de Medellín, de Pablo Escobar, o el cártel de Guadalajara en el caso mexicano, pues los dos realmente trabajaban para la CIA. Hay muchos testimonios de cómo la CIA y las agencias de inteligencia en Estados Unidos hicieron crecer a algunas organizaciones delictivas, las volvieron transnacionales, las volvieron prácticamente grupos paramilitares que operaban dentro pues de países vecinos, donde Estados Unidos históricamente ha querido aplicar la doctrina Monroe, su doctrina imperialista, y que digamos todo eso pues está siendo cada vez más evidente cómo han utilizado a los grupos de los cárteles de la droga para su conveniencia. Esta detención misteriosa que todavía meses, ya llevamos casi 3 meses y seguimos en el misterio sin saber qué pasó con el piloto, sin saber muchas cosas que realizó Estados Unidos de manera directa o indirecta, pues lo que demuestran es que han entablado un pacto con los chapitos para entregarles el control del cártel de Sinaloa a cambio de la detención de Ismael Mayo Zambada. Entonces, esto debería ser un escándalo, que el gobierno de Estados Unidos esté pactando con narcotraficantes para entregarles el control de uno de los cárteles de la droga más importantes del país. Debería ser un escándalo a nivel internacional, pero digamos, como estas mismas agencias no solo controlan el narcotráfico, sino que controlan buena parte de la prensa estadounidense y me atrevería a decir de la prensa occidental, pues vemos que este tema pues prácticamente no es escándalo en la prensa globalista, a pesar de que sí fueron escándalos otros intentos abiertamente propagandísticos de impulsar ideas afines al imperialismo estadounidense, como esta campaña de narcopresidente y demás, y me parece que a final de cuentas pues esto lo que trata de hacer es ocultar, matizar y tratar de desviar la atención de cómo realmente pues los cárteles de la droga obedecen principalmente a las agencias en Estados Unidos, con las que pactan, acuerdan, se reparten territorios, ponen y quitan líderes precisamente al antojo de estos intereses, y que no sea escándalo mundial cuando el narcotráfico ha sido utilizado durante muchas décadas como un mecanismo de presión de Estados Unidos sobre los países de América Latina, y el caso de México es muy drástico, ¿no? Incluso hay algunos antecedentes históricos que me parece deberían de revisarse, como la misma operación Rápido y Furioso, en la que algunas agencias de Estados Unidos entregaron drogas a los grandes cárteles con el pretexto de que los iban a rastrear, cuando realmente pues hay evidencia de que les entregaron armas, pero no de que eso llevara a la captura de algunos grandes capos, lo cual me parece que realmente son operaciones disfrazadas con las cuales Estados Unidos ha alimentado un conflicto que ha sido muy costoso en términos de violencia, en términos de sangre para los mexicanos, mientras ellos
allá gestionan y liberan a los capos según les vaya conviniendo para sus propios fines. Y me parece que se debe de cuestionar eso desde la prensa mexicana con mayor contundencia, porque a final de cuentas la manera en que ellos se llevan las ganancias y nosotros ponemos los muertos, pues les es muy redituable en términos políticos para generar, por ejemplo, la violencia que se ha generado en Sinaloa desde la captura de Ismael Mayo Zambada. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manera en que la propaganda en torno al narcotráfico ha sido utilizado en las últimas décadas con otros fines muy distintos a lo que nos han contado expertos en la materia durante muchos años. Así es, y justamente de eso se trata, de abrir, de hablar de esto que no van a hablar en otras partes y sobre todo de mantener bien informados a nuestros seguidores. Gracias, gracias por esta vez, Manuel Hernández Borbolla, por estar con nosotros. No, pues muchas gracias a ti por la invitación, Marta Olivia, y por aquí estamos, pues a las órdenes para cualquier otra charla o entrevista. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la audiencia. Gracias, muy buenas tardes.